¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Aquí Somos Todos. Hola, buenas, yo soy Belén, mucho gusto. Oye, Belén, cuéntame, ¿cuál es tu problema? Y finalmente, yo me imagino que has tenido algún tipo de trastorno de personalidad, a lo mejor tú, un cercano. ¿Cuál es la situación? Sí, mira, Priscila, bueno, primero que nada, igual que el doctor, agradecer que este trastorno mental se esté mostrando así, porque al igual, a mí me ha costado mucho hacer que, en este caso soy yo la afectada. Yo tengo 30 años y a los 28 años fui diagnosticada con trastorno límite de la personalidad. ¿Ya? Con un cuadro de estrés postraumático al abandono y en momentos de crisis hasta con trastornos disociativos, ¿ya? ¿Ya? Bueno, inicialmente nadie en mi familia se dio cuenta por este mismo tema de desconocimiento, ¿cierto? De ignorancia, porque no conocíamos bien lo que significaba. Porque a ti te diagnosticaron a los 28 años, pero me imagino que los síntomas partieron mucho tiempo antes. Sí, o sea, yo de lo que poco recuerdo, de los 3 años en adelante, manifesté síntomas, control de impulso, mira, algo tan simple, Priscila, como un niño que uno de repente ve esto en la calle, un niño que grita por un dulce y se tira al suelo y hace pataleta, y el papá, el peor error es no saber poner los límites, no decir no es no, ¿cierto? Entonces en mi caso a mí me daban todo lo que quería, y eso igual fue un error, claro. Mira. Pero ese tipo de signos, señales, sí, evidentes, sí. Ya, y ahora tú tienes 30 años. ¿Tienes hijos? Sí, tengo un hijo de 11 años y por eso me quise contactar con el canal, porque es mi preocupación hoy en día. ¿Ya? Bueno, yo fui diagnosticada a los 28 años y tengo 30. Llevo 2 años de tratamiento solo psicológico. Por tema económico podrán entender ahí los especialistas que no es tan fácil cubrir ambos. No, y eso, todos lo entendemos, no solo los especialistas, porque la verdad es que se cubre muy poco. De hecho, te cubren las 4 primeras consultas y después cubre muy poco. Exacto, entonces en mi caso yo por un tema económico solo veo psicólogos, no veo psiquiatra y tampoco tomo medicación. Y me preocupa mucho la salud mental de mi hijo, porque soy solamente yo y mi hijo, vivimos juntos. Ya, y tu hijo, ¿qué es lo que tiene que enfrentar? En el fondo, ¿cuál es la experiencia que tiene tu hijo? Veámoslo desde los ojos de él. Desde los ojos de él, en este caso a mí me pasa con el estrés postraumático al abandono. Por ejemplo, los términos de relaciones mías, él, por ejemplo, no sé, puede ver a la mamá cuando la pareja se va y la mamá como una niña llora y pide que no se vaya la persona. Y ahí es donde él entra y llega y me dice, mamá tranquila, hay más hombres en este mundo. Mamá tranquila, no tienes que estar así por él. Él te ha tenido que contener siendo tan chiquitito. Exacto, sí. Entonces esa es mi preocupación, porque yo digo, siendo un niño tan inteligente, tan maduro en muchas cosas, me preocupa mucho hacerle daño. El efecto, exacto. Sí, y que además tocas un punto muy importante, Belén, porque de hecho es bien relevante, mira, en tu hijo, claramente porque es muy chiquitito y no quieres ocasionarle ningún trauma, ningún daño que pueda finalmente marcar su vida, pero también es importante saber, y aprovecho de preguntarte, Alexandra, cómo deben actuar las personas que tienen que contener en el fondo los familiares, los amigos, y que saben que hay una persona con Pero me gustaría hacer una pregunta a Belén. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola Alexandra, muchas gracias. Qué bueno, gracias Belén por llamar, porque tu caso sirve mucho. Me quisiera que fueras súper sincera para poder ayudarte y a lo mejor también ayudar a otras personas. Aparte de sufrir tanto la pérdida, quisiera decirte por qué sufres la pérdida, porque una de las características de las pacientes que tienen trastorno de personalidad borderline o limítrofe es que el terror, tienen una patología con el abandono. Es muy grande el abandono porque tienen un vacío interno, ¿cierto? Cierto. Ya, entonces me gustaría saber que aparte de que tu hijo te ha visto sufrir, tú también algunas veces has perdido el control de impulso en la educación con tu hijo, con poca tolerancia, con poca paciencia en el desarrollo de tu hijo desde el primer día de vida hasta hoy día a los 11 años. Sí, inicialmente sí, y eso me llevó a buscar ayuda. Ya. Entonces, ahí eso pasa mucho y te agradezco tu pregunta, Belén, porque las pacientes que tienen falta de control de impulso, que como tú bien dijiste al principio, no sabía que estaba diagnosticada con esto, ya los errores estuvieron cometidos y en el fondo tu hijo tuvo que hacer muchas veces como el rol de padre tan pequeño para poder contener a su madre, que es la figura y el objeto más amado, que eres tú la que le va a dar seguridad. Entonces, muchas veces
por genes, también por cosas ambientales o por hogares disfuncionales, se produce esta patología. Entonces lo que tú tienes que hacer ahora, aprovechar que te estás tratando, sería bueno que tu hijo también pudieses ayudarlo a canalizar las emociones, expresar sus emociones, y quizás que fuese visto y un pequeño o un tratamiento para poder ayudarlo a temprana edad. Porque él sí, al fragilizarte tú con esa pérdida de que se va tu pololo y que no tienes la culpa porque esto es una enfermedad muy grande y un terror a la pérdida y al abandono, tu hijo tuvo que contenerte y seguramente él también sintió angustia, miedo, y ya su yo, como tu yo, ya es más frágil y más lábil. Y por lo tanto, en ese contexto, hay que darle la herramienta al igual que tú. ¿Hoy día estás mejor con el tema de los abandonos a las parejas? Sí, estoy mucho mejor porque ahora ya no tengo trastorno disociativo, o sea, al menos no estoy más lúcida, más consciente, mente plena. ¿Qué trastorno disociativo, perdón? Que ella te diga que lo que le pasa. ¿Qué te pasa específicamente, Belén? Mira, yo por ejemplo, en relaciones amorosas, obviamente lo que voy a contar no ha sido en presencia de Nico, pero sí tengo entendido que yo he podido saltar una pandereta para buscar a mi pareja que se fue, una pandereta en Rosalto, y yo no me acuerdo y no tenía idea que yo podía saltar. O sea, tú realizas acciones que después se te borran. Se disocia, como que tiene una personalidad donde ella es tanta la necesidad que no toma conciencia de lo que está haciendo. O de lo que es capaz de hacer. Claro, y ahora tengo más conciencia. Ahora sí. En la terapia tengo más conciencia. ¿Y sabes cómo puedes tratar el tema del abandono? Que probablemente muchas personas están escuchando que tienen trastorno de personalidad y que el grave problema del tema del abandono y hacen cualquier cosa es el amor propio. Es tan sencillo, Belén, que aparte de canalizar las emociones, de escribir las emociones, trabajar el amor hacia ti, porque eso es lo que a ti te falta. Algo pasó en tu infancia, pero tú lo puedes reparar. Tú puedes trabajar con ese amor propio que es la base de nosotros. A esta altura del partido, volverte a construir, soltar todo lo que significa la etiqueta, incluso que soy borderline, y empezar a trabajar, porque cuando tú te ames, realmente tú te vas a estabilizar y no vas a necesitar de un otro. Y al estar tú bien, también tu hijo va a sentir que está en un hogar mucho más calientito emocionalmente. Nutrirte emocionalmente, escucharte, no necesitas un otro. La vida no pasa a través de un otro. Nosotros nos confundimos, cuesta soltar. Repara tus dolores, más que el otro es, ¿cómo era? No soy yo, es él, y por lo tanto suéltalo porque te dejó, no lo puedes obligar, pero repara tu dolor de esa pérdida y trabaja tu abandono y el amor propio. Ese es un tip. Sí, nosotros hemos trabajado el amor propio aquí, Belén, por ejemplo, frente al espejo, todos esos ejercicios sirven. Y probablemente eso claramente puede ayudar, pero ahora yo tengo una duda, Alexandra. ¿Esto es genético? Mira, no se sabe muy bien. Aquí yo nuevamente traje mi amigo cerebro. Esto pasa muchas veces porque también puede haber una falla en el lóbulo frontal que tiene que ver con el control de impulso y en el sistema límbico que está acá, que tiene que ver con el hipocampo y la memoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede ser genético, pero también puede ser que tú naciste en un hogar, el ambiente, donde hubo violencia, donde hubo abandono, carencia afectiva, demasiada protección, pero yo quisiera tomar algo importante que dijo la Belén. Belén, esto pasa porque nosotros los padres, por hacerlo mejor, no ponemos límite y vamos dándole todo, entonces el niño... Como decía la Belén cuando era chica. No les ponemos límite, entonces el niño tiene el auto, tiene el chocolate, tiene todo y no tiene tolerancia a la frustración. Y llega la adolescencia y cae en el alcohol, en la droga, en el sexo, sin límite. En el exceso. En el exceso. Entonces, uno de los parámetros más importantes, que si hay personas que nos están escuchando y tienen ya genética, tienen que los padres ponerles control de impulso. O sea, límite, para que ellos tengan tolerancia a la frustración, porque la vida, aunque tú seas la mujer más seca del mundo, la mejor mujer, la vida te va a presentar oportunidades que no vas a poder salir adelante sola. Sí. Y tienes que tener tolerancia a la frustración. Oye, qué importante eso, pero además quiero... te hice una pregunta, Alexandra, me quedo pendiente de cuáles son los consejos que le podemos dar a las personas que tienen esta misión de contener. La familia. Sí. Muy buena pregunta. ¿Cómo se contiene a alguien que está en... La familia, ¿qué es lo que pasa? Cuando no sabe, y por eso que hoy día deben estar escuchando, es tener claro que tu hija, tu marido, tu señora y quien sea cercano tiene falta de control de impulso porque tiene personalidad borderline, limítrofe. Entonces no puedes llegar tan fácilmente como llegas con una persona en la comunicación porque son reactivos, se sienten inmediatamente atacados. O sea, ni siquiera, hey, tranquilízate,
No, cuando va a hablar un tema. Entonces yo creo que la forma como yo también lo hago con los pacientes, porque muchos pacientes están muy mal, parto validando. Lo que a ti te pasa es esto, no sabes cómo canalizar las emociones, yo te entiendo, con una pareja, un hijo. ¿Ya? Validar todo lo bueno para que sienta, porque tienen problemas de autoestima. Entonces van a sentirse mucho más empoderados, porque tú vas a ir validando mucho rato y nunca usar el pero. Sin embargo, sería mucho mejor nuestra relación si pudiésemos comunicarnos, ayudarlo a que tome una terapia, ayudarlo a que pueda controlar los impulsos, hacer ejercicios, por ejemplo, porque también el ejercicio dispara endorfina, etcétera. Oye, es un desafío. Mira, si yo lo único que tengo duda es que aquí trajo de ejemplo unos hielos se nos van a derretir. Así es que yo quiero aprovechar de despedir a la Belén, agradecerle su testimonio. Belén, muchas gracias por contactarte con nosotros y esperamos haberte ayudado de la mejor forma.